Buenos días, sexto, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a empezar a ver uno de los temas que por lo menos particularmente a mí más me gusta, ¿sí? Que es el tema de factoreo. Si bien es un tema lindo, hay que prestar mucha atención cuando uno resuelve para que salga bien, ¿sí? Bien, ¿qué es factorear? ¿Sí? Factorear un número es dividir ese número en factores primos, ¿sí? Entonces acá tenemos que recordar que eran los números primos. Los números primos son aquellos que se pueden dividir por uno y por sí mismos, ¿sí? Los números que más vamos a usar para factorear, los números primos que más vamos a usar son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y podemos usar otros números primos más, ¿sí? Pero estos son los que más vamos a utilizar. Sí, por eso es importante que siempre los tengan presentes, ¿sí? Yo ahí en la hojita se los mandé. Bien, empecemos a factorear. Por ejemplo, el número 12, ¿sí? Se coloca el número que quiero factorear y se hace una línea hacia abajo, ¿sí? Con regla y momentáneamente con lápiz negro, porque no sabemos hasta dónde va a llegar, para hacer el factoreo. Esa se llama línea de factoreo, ¿sí? Y nos vamos a empezar a preguntar, porque dijimos que factorear es dividir, ¿sí? Vamos a empezar a preguntar, ¿por qué número primo se puede dividir el 12? ¿Sí? Siempre empezando por el más pequeño que se pueda, ¿sí? Porque en este caso el 12 se puede dividir por 2, ¿sí? También se puede dividir por 3, ¿sí? Pero siempre vamos a empezar a dividir por el más pequeño que se pueda. Entonces me pregunto, ¿el 12 es divisible por 2? Sí, es divisible por 2 porque termina en 2, ¿sí? Entonces de este lado pongo el 2 y hago 12 dividido 2, 6, ¿sí? Una vez que coloqué el 6 debajo del 12, el resultado de la división, voy a seguir dividiendo, ¿sí? Me vuelvo a preguntar, ¿el 6 es divisible por 2? Sí, es divisible por 2 porque es un número par. Entonces pongo el 2 y hago 6 dividido 2, 3. El 3 lo pongo debajo del 6, ¿sí? Y sigo dividiendo. ¿3 es divisible por 2? No, porque el 3 no es un número par, no está en la tabla del 2, ¿sí? Entonces paso al que sigue. ¿3 es divisible por 3? Sí, porque está en la tabla del 3, ¿sí? Entonces divido por 3. 3 dividido 3, 1. Cuando llego a 1, termina el factoreo, ¿sí? Y todo factoreo tiene un resultado. ¿Cuál es el resultado del factoreo? Estos números que quedan acá a la derecha, ¿sí? Esos números son el resultado del factoreo, ¿sí? Entonces yo acá abajo voy a poner el número que factoreé, que es el 12, y el signo igual, ¿sí? Y me voy a ir fijando. Recuerden, yo en un principio dije factorear es dividir un número en sus factores primos, la palabra factores, ¿sí? La palabra factores indica multiplicación, ¿sí? El resultado de este factoreo es 2 por 2 por 3, ¿sí? Estos números se multiplican. Pero acá nosotros vamos a aplicar algo que aprendimos, ¿sí? Unas clases atrás, que es la potencia, ¿sí? Yo primero veo, el primer número que aparece es el 2. Entonces acá pongo el 2. Y después veo que ¿cuántas veces aparece el 2? 2 veces. Entonces pongo 2 a la 2. O 2 al cuadrado se decía, ¿sí? Después pongo el signo por, ¿sí? Y el número que queda, que es el 3. ¿Yo puedo corroborar que esto esté bien? Sí, porque acá hay un signo igual. Si yo hago 2 al cuadrado, me da 4. Y 4 por 3 me da 12. ¿Sí? 12 es igual a 12. ¿Sí? Bien, vamos a resolver otro. Por ejemplo, el 16. Hago la línea de factoreo, ¿sí? Y empiezo a preguntarme. ¿El 16 es divisible por 2? Sí, porque termina en número par. Entonces pongo el 2. Y hago 16 dividido 2. Dividir por 2, recuerden que es buscar la mitad. La mitad de 16, 8. ¿Sí? Lo pongo debajo. Sigo dividiendo. 8. 8 es divisible por 2. Sí es divisible por 2 porque es una cifra par. Hago 8 dividido 2, 4. ¿Sí? Sigo dividiendo. 4 se puede dividir por 2. ¿Es divisible por 2? Sí. Entonces pongo 4 dividido 2, 2. Y cuando yo ya llego, esto es algo que después de tanto hacer se van a dar cuenta.
Cuando yo acá a la izquierda ya me queda un número de estos que están acá, que son números primos, lo voy a poder dividir por sí mismo, ¿sí? Porque los primos se pueden dividir por uno y por sí mismo. Por uno no puedo dividir. ¿Y saben por qué no? Que es algo que yo me olvidé de decirles la otra vez. El número 1 no es ni primo ni compuesto, ¿sí? Porque se puede dividir solamente por uno, tiene un solo divisor, ¿está? Entonces acá voy a dividir por sí mismo, o sea, divido por 2. 2 dividido 2, 1. Cuando llego a 1, terminó el factoreo, ¿sí? Y ahora voy a poner el resultado. Pongo el número que factoreé, que es 16, igual, y miro. En este caso son todos números que se repiten, 2 por 2 por 2 por 2. Entonces lo pongo en forma de potencia siempre. Pongo el número 2 y cuento 1, 2, 3, 4 veces se repite. Entonces 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. ¿Está? Quiere decir que está bien. Bien. Hacemos otro, 42. ¿Sí? Yo si los tuviese a ustedes acá, ya los empezaría a hacer pasar usted al pizarrón, ¿sí? Pero estoy yo solita. Entonces quiero hacer varios para que vean los distintos resultados y que cualquier cosa, cuando terminen de mirar el video y los vean una o dos veces, pregunten las dudas que tengan, ¿sí? 42, ¿sí? Empiezo a preguntarme, ¿es divisible por 2? Sí, porque termina en cifra par, entonces pongo el 2. ¿Sí? Y busco la mitad de 42. Si ustedes no pueden hacer la cuenta mentalmente, la van a hacer en la carpeta. La cuenta, a un costadito van a hacer la cuenta. Acá fíjense qué simple que es. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Y la mitad de 2, 1. Entonces 42 dividido 2, 21. ¿Está? Bien. Vuelvo a dividir el 21. Me pregunto, ¿21 es divisible por 2? No, porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Entonces paso al número que sigue. ¿Es divisible por 3? Sí, porque si yo hago 2 más 1 me da 3 y el 3 está en la tabla del 3. Entonces divido por 3. ¿Sí? 21 dividido 3, 21 en la tabla del 3, 7. ¿Sí? Y ahora nos fijamos, fíjense, ojo, el 7 ya está acá arriba, el 7 es un número primo. Entonces, ¿por qué lo voy a poder dividir? Por sí mismo, por 7. Y 7 dividido 7, 1. Cuando llego a 1, ya me voy a comprar la pizarra nueva. ¿Sí? Tengo borrador. ¿Sí? Ya prontito vamos a ver una pizarra. Ahí está. Cuando hago 7 dividido 7, 1, ahí terminó el factoreo. ¿Sí? Entonces pongo el resultado. 42 es igual, y acá no se repite ningún número, entonces no voy a usar potencia. A 2 por 3 por 7. Fíjense si resuelvo. 2 por 3, 6. Y 6 por 7, 42. Quiere decir que está bien. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar y vamos a hacer uno o dos más. Para que quede bien claro. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por ejemplo, el 36. El 36. Uy, iba a poner igual. 36, línea de factoreo. Y empiezo. El 36, ¿es divisible por 2? Sí, porque termina en cifra par. Es divisible por 2, ¿sí? Ven acá, es como yo le digo, puede ser que no me salga 36 mentalmente dividido 2. Entonces al costado voy a hacer la cuenta. 36 dividido 2. Hago 3 y en la tabla del 2, 1. Me sobra 1, bajo el 6. 16 dividido 2, 8. Al 16, 0. 18. Entonces debajo del 36, 18. Y me vuelvo a preguntar. 18, ¿es divisible por 2? Sí, porque termina en cifra par. Pongo el 2 y divido. 18 dividido 2, 9. Muy bien. Sigo dividiendo. 9, ¿es divisible por 2? No, porque no es un número par. Paso al que sigue. ¿Es divisible por 3? Sí. Entonces pongo 3. Porque está en la tabla del 3. 9 dividido 3, 3. Y cuando ya llegué a un número que es primo, ¿por cuál lo tengo que dividir? Por sí mismo. 3 dividido 3, 1. Resultado 36 es igual a 2, y se repite ¿cuántas veces el 2? 2 veces, entonces 2 al cuadrado por 3. ¿Y cuántas veces se repite el 3? 2 veces, entonces 3 al cuadrado.
Si resuelvo 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y 3 por 3, 9. 4 por 9, 36. ¿Está? Bien. Unos tips, ¿sí? Y después vamos a pasar a un ejercicio que tienen ustedes para realizar. Tip número 1. Siempre tengo que dividir por números primos, estos números que están acá. De este lado no pueden aparecer números compuestos, ¿sí? No puedo dividir por 4, no puedo dividir por 9, no puedo dividir por 6, porque todos esos números son compuestos. Solamente a la derecha tienen que aparecer estos números que están acá. Segundo tip, cuando termino, ¿sí? Cuando a la izquierda me queda un número primo, ya ese número, me queda uno de estos que están acá, los voy a dividir por sí mismo, ¿sí? Todos los factoreos terminan en 1, ¿está? Y recuerden que siempre para poner los resultados tengo que, si el número se repite, usar potencias, ¿sí? Primero pongo el número, que es la base, y después cuento cuántas veces se repite ese número. Voy a ponerles, miren el 26, ¿sí? Para aplicar estos números que tienen 2 cifras, por si se preguntan qué pasa cuando llego ahí. Si yo pongo 26, ¿lo puedo dividir por 2? Sí, porque termina en cifra par, divido. 2 dividido 2, 1, y 6 dividido 2, 3, ¿sí? 13 me queda. 13 ya es un número primo, entonces no se va a poder dividir ni por 2, ni por 3, ni por 5 porque es primo. Solo se va a poder dividir por sí mismo. Entonces lo que voy a hacer, acá voy a poner 13. 13 dividido 13, 1. Y ahí cierro el factoreo. El resultado va a ser 26 es igual a 2 por 13. Si yo hago 2 por 13 me va a dar 26. Bueno, y este es un ejercicio que van a tener que resolver, ¿sí? Que está en el libro, pero yo les pido que los factoreos los resuelvan en la carpeta. Dice que hay que factorear el número 24 y marcar cuál de estas opciones de resultados es la correcta, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es en la carpeta factorear el número 24, ¿sí? Pongo el 24, hago la línea de factoreo y empiezo a preguntarme. ¿El 24 es divisible por 2? Sí, porque termina en cifra par, ¿sí? La mitad de 24 es 12, ¿sí? Sigo preguntándome, ¿el 12 es divisible por 2? Sí, porque termina en cifra par. 12 dividido 2, 6. ¿El 6 es divisible por 2? Sí, porque es una cifra par, 6 dividido 2 me da 3. Y el 3 ya, al ser un número primo, se divide por sí mismo. 3 dividido 3, 1. Entonces, el resultado del 24 para nosotros en el factoreo es 2. ¿Cuántas veces se repite el 2? 3 veces, 2 al cubo por 3, ¿sí? Eso es lo que va a estar en la carpeta, ¿sí? Ahora fijémonos acá. Acá tenemos resultados donde no se aplicó la potencia, ¿sí? Directamente se puso esto de forma de multiplicación. 2 por 2 por 2 por 3. ¿Sí? Nosotros sabemos que estos tres números que están multiplicándose son bases iguales, lo podemos expresar como potencia, ¿sí? Pero acá no está expresado como potencia. Entonces tenemos que buscar este resultado, en cuál de estos tres es, ¿sí? Este número, que es el primer resultado, ya me tengo que dar cuenta que no puede ser, porque ningún factoreo, ¿sí? Puede estar dividido por 4, porque el 4 es un número compuesto, ¿sí? Así que este no es. ¿Sí? Después me fijo tengo 3 por 3 por 2 por 2, ¿sí? El 3 aparece 2 veces y acá solo aparece una, entonces tampoco es, ¿sí? Y por último me fijo ¿sí? Dice 2 por 3 por 2 por 2. Recuerden qué propiedad cumple la multiplicación, ¿sí? La propiedad conmutativa, que dice el orden de los factores no altera el producto. Quiere decir que si yo cambio de lugar estos números, la multiplicación da lo mismo. Decir 2 por 3 por 2 por 2 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2 por 3. Fíjense, el número 2, ¿cuántas veces aparece acá? 3 veces, igual que acá. Y el número 3 aparece una sola vez, igual que acá. ¿Sí? Entonces, el número correcto sería ¿Está? Bueno, sexto, espero que hayan entendido este tema. ¿Sí? La verdad que es un tema hermoso, ¿sí? Que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que a veces cuando uno dice factoreo y ya lo relaciona con divisiones, es como que
ya uno dice, bueno, por ahí me va a costar. Usen la tabla pitagórica si la necesitan. Hagan todas las cuentas que necesiten, porque en el último punto por ahí los números son un poquito más grandes. Entonces, hagan las cuentas en la carpeta como cálculo auxiliar, no las borren, así yo puedo ver si se equivocan, dónde se equivocan y los puedo ayudar. Y no esperen que pase toda la semana, ¿sí? Cuando ustedes ven el video lo miran una, dos, la cantidad de veces que necesiten y algo no les queda claro, ahí nomás me mandan la pregunta que yo lo antes posible se la voy a responder para que puedan hacer la actividad con seguridad, ¿sí? Yo cuando trato de poner ejemplos, trato de poner varios ejemplos, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, ¿sí? Pero muchas veces se escapan cosas que por ahí ustedes puedan llegar a tener dudas y a mí no se me ocurren, ¿sí? Entonces, bueno, apenas tengo una duda, mando un mensajito y pregunto la duda. Y si no, trato de hacer la actividad siempre estando concentrado, ¿sí? Recordando esos tips que les dije, ¿está? Bueno, les mando un beso gigante, vamos a seguir rezando para que todo esto pase pronto y que pronto nos volvamos a encontrar. Los quiero un montón y los extraño mucho. Les mando besos. Nos vemos.